Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en Twitter, preguntando, bueno, ¿qué cree usted que esta respuesta del presidente, cómo la califica? Un 44% hubiese preferido que el presidente siguiera callado. Cerca de un 38% cree que fueron declaraciones inmaduras. Y un 18% más abajo cree que era algo que se veía venir, algo normal en las declaraciones del presidente Jimmy Morales. Bueno, el siga callado es un poco cruel con el presidente. Bueno, era la postura que había mantenido. Bueno, sí. No sé si era una mejor estrategia, esa ausencia presidencial. En principio era la estrategia que estaba practicando en la misma rueda de prensa, ¿no? Claro, no, que no falló a la mitad y luego comenzó a dar 4 o 5 titulares de un solo, que hoy tenemos el programa lleno de declaraciones de Jimmy Morales. Entonces, no creo, bueno, ahí si comparamos, tal vez el silencio le hacía tener un margen de acción mayor. No, si hubiese quedado callado, no hubiese dicho nada, pues podríamos haber hecho un comentario de no habló. No habló, la verdad es que mal el presidente cerrado con la prensa. Esto no es estar cerrado con la prensa, esto es darle carne a la prensa para que la prensa... los guantes con la prensa. Exacto. Y bueno, en un momento en donde se puso los guantes el presidente Jimmy Morales fue cuando se refirió al golpe de Estado, a los rumores bien fundamentados de golpe de Estado. Él dice ahora que esos rumores bien fundamentados provienen de quién se imagina usted, de la prensa. Escuchemos. Yo desde siempre he dicho que hay cosas que me atemorizan y siento temor, por ejemplo, temas de golpes de Estado, y muchos de ellos bien fundamentados. Por ejemplo, hubo medios de comunicación que hasta estuvieron planteando ternas en los cuales se iba a someter para que se escogiera a personas que pudieran acompañarme en el binomio presidencial y que después yo también iba a ser movido. ¿Medios de comunicación lo publicaron? ¿En base a qué publican medios de comunicación? ¿O es en base a rumores? ¿O es en base a temas que ellos tienen bien fundamentados? Y finalizo aquí la respuesta. Por supuesto que se están investigando algunos temas, pero eso, como ustedes lo saben, constitucionalmente son temas de seguridad nacional. Bueno, Estuardo. Comencemos con Estuardo. Estuardo, adelante. Bueno, pues la culpa a los medios yo creo que es una forma de desviar el tema, pero no responder directamente. Aquí insistimos en el primer punto, insisto en el primer punto que ya se había planteado. Si recibió una llamada, como dice que recibió una llamada, va a tener que decir el presidente quién hizo la llamada. Si fue de junta directiva del Congreso, imagínense, va a tener que decir quién lo llamó de junta directiva del Congreso. Hay que preguntarle a la junta directiva del Congreso quién llamó. Porque si todos los de junta directiva dicen del Congreso, dicen, yo no llamé, y yo tampoco, y nadie llamó, entonces hay que decirle, mire, dice que no llamó nadie. Entonces no serán imaginaciones suyas. Conste que era el ministro, creo, de la Defensa, curiosamente, ¿verdad?, quien dijo a la pregunta de los golpes de Estado y todo eso, que posiblemente era una cuestión emocional, que era una cuestión abrupta, que a veces hay días en los que uno no está y que entonces el presidente lo dijo, ¿verdad? Pero ya son varios días, señor ministro de la Defensa, porque otra vez, pues, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener más, y él tiene que tener mucho cuidado por una razón sencilla. Su lógica es de rumores bien fundamentados. Otra vez, si es rumor, no está fundamentado, y si está bien fundamentado, entonces ya no es rumor. Es un indicio. Y entonces ahí él tendría que, porque él lo dice que hay una investigación, la investigación tendría que irse por el lado de lo bien fundamentado, no por el lado del rumor, murmuración. Y entonces aquí es donde yo creo que él mismo entró a un círculo del cual él no sabe cómo salir ahora. Y no sabe cómo salir porque en cierto momento en su imaginario social, mi preocupación y la preocupación de los guatemaltecos en cuanto a la institución presidencia debería ser que cada vez más y más, siguiendo con la lógica del mismo ministro de la Defensa, que dijo que esos exabruptos y todo, pero parece que son más seguidos de lo que creemos, se convierta en realidad en su imaginación. Y no podemos tener un presidente así. Y que la percepción ¿Oportunidad de quién? De la oposición en el Congreso. ¿Qué inestabilidad mental
esa sí es una Causa de destitución. es una causa de... ¿Alguien entendió lo que ha dicho? De verdad, A mí esta declaración... a mí me preocupó la definición del papel de la prensa cuando él dice presenta que hubo... Pero después se lía y dice, o están bien fundamentados o no sé qué. Empieza con una argumentación, yo iba a decir cantinflesca, pero realmente antes mencioné Cantinflas, he tenido como 15 mensajes atacándome que no mencione la palabra Cantinflas en vano y pido perdón a la audiencia por haberlo hecho, pero desde luego es incoherente en cómo habla, de verdad, se expresa liando más la madeja, haciendo que nos entre mayor confusión y que ante la confusión, que es una cosa que dijimos cuando habló del golpe de Estado, se generan vacíos de información que van a ser llenados desde chismes a especulaciones a mí abiertas. Me preocupa de que, ¿se recuerdan ustedes cuando Roxana Valdetti presentaba aquellos expedientes en donde decían que habían investigaciones periodísticas malintencionadas y eran recortes del peladero? Eran simplemente eso. A mí me preocupa que sigan asesores alrededor de los presidentes, de los funcionarios que creen que un informe de inteligencia es recortar chismes, rumores que salen en algunos medios de comunicación y que no están basados en notas periodísticas con una fuente específica, y que el presidente crea que eso es ese es el trabajo de la prensa. Porque cuando hacen la diferencia de, a ver, ustedes fueron los que iniciaron el tema de que me iban a remover. Si es verdaderamente... Pero que diga qué es o a quién no, señala que señale. Si es verdaderamente responsable, que diga ¿dónde salió eso? Que fue en el peladero. Ajá. Y que diga, esa es su fuente, el peladero que especula constantemente y miente constantemente. Deja pensar a uno, porque no he visto una investigación periodística con fuentes y con contrastes de diferentes opiniones donde estén diciendo hay un plan en donde se está orquestando la salida del presidente. Y que se diga, no, fue en este programa, fue a esta hora y lo dijeron tales personas. Entonces, si eso es lo que empieza el rumor del que él se hace eco y genera toda la inestabilidad discursiva que generó en esos días, entonces, en fin, o sea, de verdad... que estos recortes de prensa sí lo han sacado de su tranquilidad mental. De verdad, lo que se parece Jimmy Morales a Trump. O habría que decir Trump a Jimmy Morales, porque hay que reconocerle que Jimmy Morales vino antes. Pero si lo que está haciendo, esto es una cosa que se está acusando mucho a Trump en Estados Unidos, de estar viendo programas en la televisión o estar leyendo cosas en Twitter, en Internet y reaccionar sobre eso, a politizar cosas que ha escuchado en algún sitio. Bueno, si ese ha sido el origen de las declaraciones que dio, una cosa que alguien dijo en la prensa en una sección no tan, periodística que digamos, o se dijo en una conversación donde se especuló, mira, si no estuviese Jafet, ¿quién estaría? ¿Cómo? Que es una especulación normal en política, que no pasa nada, que esto no es una gran conspiración para sacar a nadie. Si a Estuardo le preguntan, mire, Estuardo, si en un momento dado renunciara por lo que fuera Jimmy Morales o Jafet Cabrera, ¿cuáles serían los posibles candidatos pues como se hizo en su momento con Otto Pérez Molina? Eso no es inestabilidad, eso no es un golpe de Estado, eso no es ninguna conspiración y mucho menos un rumor bien fundamental. Pero mira, ahora la pelota, según él, en teoría pasó a los medios. Él y en su imaginario. Ha escuchado mucho en su imaginación y en su discurso pasó a los medios. Y hay que estar claros, él mismo inició el rumor, supongo que con algún objetivo. Y él lo sabrá, porque no creo... ¿Y quiénes le siguen el rumor? Los grupitos, la rosquita, la juntita, los amiguitos, todos los que están alrededor. Estos siguen en eso. Y es curioso porque un presidente sí tiene que aprender que las rosquitas, las juntitas y todas las que están alrededor, los anillitos que están alrededor, viven de la crisis del presidente, ¿verdad? Entonces él tiene que remontarse, es que aquí entramos al liderazgo, entonces, que no tiene el otro, ¿va? Pero un líder no puede estar viendo y vivir de los temores, porque entonces pierde de vista la visión. Aquí para principiar no hay visión. Entonces es más fácil llenar ese vacío con temores de golpe de Estado, con temores de esto, con temores y con temores de lo otro. O inverso, con la construcción de un castillo donde todo está bien, ¿verdad? Donde todo es perfecto, donde todo... Y vamos a tener 250, ¿cuánto eran? 20,000 kilómetros de carreteras, ¿verdad?
Y posiblemente le estén huyendo al tema de Odebrecht, ¿verdad? No sé, el tema de Odebrecht. Esa es una cuestión y es un tema que nosotros sí tenemos que revisar. No me digas que esto era otra cortina de humo. No puede ser que esto sea otra cortina de humo, por favor. Ese, por ejemplo, era un excelente tema para el presidente. Sí, sobre todo porque primero no fue en su tiempo. Porque es ajeno y segundo, eso. ahora que está en toda Latinoamérica, todos los gobiernos latinoamericanos, en el tema, porque él no. Cuando nosotros tenemos también, estamos entre el grupo de gente que estuvo durante el Partido Patriota y posiblemente antes, haciendo los contratos con grandes mordidas, grandes coimas, con Odebrecht. Y eso porque hasta el mismo Odebrecht lo confesó, pues. En esta mentalidad de suma cero, que creo que los asesores del presidente les encanta tener o buscar algún enemigo con quien confrontarse a cada momento que hay una crisis o que hay un problema, elegir a la prensa como el enemigo. En Estados Unidos es el partido de oposición, según el asesor principal de Donald Trump. Enemigo del pueblo americano. Enemigo del pueblo americano. Elegir a la prensa en lugar de tener como enemigos a la pobreza, la falta de educación, la corrupción, la impunidad, la injusticia, nos hace pensar que el presidente, pues, por lo menos no quiere meterse a esos temas donde pudiera dañar a algunos que están muy cerca de la Sexta Avenida, en la Casa Presidencial. Porque si te posicionas en contra de la corrupción, si cierras los grifos de recursos para algunos lugares donde las cosas no son muy transparentes, hay gente que pierde. Yo no tengo esa visión del presidente, ni muchísimo menos. Yo lo vuelvo a decir, creo que el presidente es una genuina buena persona que se metió en un berenjenal, digamos, importante. No sabía qué era. No sabía, no sé, berenjenal es una expresión chapina, ¿no? No, pero explícanos. Pero es como un gran lío, donde crece la berenjena. Un problema, digamos, enredadera. Una enredadera, digamos. Una enredadera. Vamos a decirlo así. Parecía Una enredadera. Berenjenal. Una enredadera donde las datas llegan a jugar. El berenjenal. Bueno, pues sí, exacto. Berenjenal. El caso es que él se metió en un gran lío y se metió en un sitio donde no estaba preparado para meterse, sinceramente. Y yo lo interpreto así. En ese meterse en un juego muy difícil, que sí, que tiene a gente como nosotros criticándole todos los días. Y eso no es fácil para una persona que quiere hacer las cosas bien y que siente que están siendo injustos con él. Yo tengo una gran empatía con eso. Y con el presidente en ese sentido. Lo que tiene que entender es que estas son las reglas del juego democrático y que al presidente no hay que dejarle, digamos, años para que se vaya acoplando al puesto. Hay que la ciudadanía y la prensa tienen que meter presión y es normal que quieran meter presión desde el principio. Pero que en esa circunstancia él se ha visto atacado y ha reaccionado con los primeros que está viendo que le están atacando. Pero no Daniel, tanto que... No me digas que no le tiene miedo a su bancada al momento de quererles poner disciplina. No me digas que tuvo de su lado en su momento el hecho de decir que no aceptaran a los tránsfugas y no lo hizo. No ha querido pelearse directamente con el sistema. No se quiere pelear a feudos de otras personas que llegaron con él y que tal vez se imanaron que nunca iban a llegar a la presidencia o que no iban a estar en el poder. Y ahora que están, como que marcan diferencias. Desde luego ha sido muy... Y él no se mete a eso. Ha sido muy pusilánime con esa clase de fuerzas. Un presidente va a tener eso. Aquí... Guerrillas Trump tiene el New York Times, Francia y todos tienen ahí Le Monde, en España tienen el país, el mundo, la razón, lo que quieras. Todos. Así es, pero siempre un presidente está arriba de todo eso, está encima de todo eso, por la representación de la unidad nacional, por la elección, por la investidura, por la institucionalidad, está encima de eso. Y porque necesita un cuero de Danta. Claro. Sí, pero está encima de eso. Eso es otra cosa que se le acusa bastante a Trump y con razón. Trump se irrita mucho con determinadas cuestiones, responde y por eso no suena tan presidencial cuando da declaraciones o cuando escribe tweets. Y es un error bastante importante en política en general. Tienes toda la razón, no ha sido lo confrontativo que tenía que ser con el sistema, pero él ha visto en el día a día, creo yo, ha identificado que es la prensa y la gente que sale en medios de comunicación los que le atacan o los que le atacamos, si nos quieren meter a nosotros también en ese grupo. Y creo que al final nos ha identificado como enemigos más fundamentales que
otra clase de personas. Y creo que para mí esa es la gran tragedia de la presidencia de Jimmy Morales, que es un problema de ubicación general. No entendió que su papel era ir contra la corrupción, no entendió que tenía que aprovechar la ola de 2015, que tenía que ser, aunque no había sido elegido explícitamente para serlo, tenía que tomar el rol de ser un abanderado de lo que pasó en 2015, que es lo que le lleva a él al poder. No entiende que la prensa no es el enemigo, que la prensa es en gran medida, o los medios de comunicación, es más el terreno donde tú tienes que jugar esta clase de juego duro y difícil, pero no es contra el mensajero, digamos, que tienes que pelearte. Y sobre todo, cuando se pone todo institucional, no entiende que no hay que ser institucional de esa manera, que ser institucional cuando eres presidente implica posicionarte políticamente y generar una guía sobre la cual la gente puede posicionarse a favor o en contra. No tienes que estar a favor de todo lo que dice el presidente, pero desde luego no puedes tomar una especie de posición levitando y convertirte en una especie de estatua que está mirando pasar la sociedad y la vida. Bueno, vamos a una pausa. SF Jimmy habla. Regresamos con el consejo que nos dio Jimmy Morales para las situaciones futuras y abandonar el pasado. Volvemos luego de la pausa.